Bueno, ahora lo que vamos a hacer es leer un número y saber si dicho número es positivo y negativo. Leer un número y saber si dicho número es positivo y negativo. Esto es fácil y vamos a terminar un ratito. Vamos a leer el número y saber si dicho número es positivo y negativo. Entonces, ahí vamos a poner INT número, que es el número que vamos a leer. Y luego vamos a darle code. Ingrese el número. Punto y coma. Sin número. ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Y quiere saber si es positivo y negativo. Y para saber si es positivo o negativo, ¿cómo hacemos? Solamente preguntando si es mayor o menor a 0. Entonces, sí. El número podemos preguntar así: si el número es menor a 0, es negativo. Luego ponemos el else. Y acá ponemos code. Número negativo. Y por el else ponemos número positivo. Y probamos. Si el número es menor a 0, entonces el número es negativo. Si no, suponemos que es positivo. ¿Prueben eso? Ingresen, por ejemplo, menos un valor negativo. El número es negativo, presiona escape para hacerlo. Le pueden agregar acá, para que sea más legible, un enter. Le agregan enter ahí. Rápido. Bueno, ahí pueden saber si el número es positivo y negativo. Si el número es menor a 0, entonces el número es negativo. Y por el else, o si no, entonces es positivo.
Si ustedes invierten esto, si el número es mayor a 0, entonces va a ser número positivo. Y por el contrario va a ser negativo. Depende siempre cómo hagan la pregunta. Mayor a 0 o menor a 0. Si se cumple la condición se va a ejecutar este, y por si no se va a ejecutar este. Como el número siempre es positivo o negativo, bueno, en teoría el 0 es positivo o negativo, matemáticamente. Es un valor neutro, ¿verdad? Okay. Un ratito voy a copiar este y les dejo después para que copien todo si a alguien les falta copiar. Y terminamos el material de este contenido y nos vamos a otro después. Ahí les dejo un ratito para copiar si a alguien le falta copiar y pasamos a otra cosa enseguida. Me avisa si todos terminan este, entonces pasamos después. Y bueno, si alguien no está en el grupo de WhatsApp, avisa. Y si hay alguien que se inscribió después de, o sea, que se registró después de pasar todos los materiales, si alguien puede volver a reenviar para que todos tengan después. Y lo que dimos en estas dos clases, yo les vuelvo a pasar el PowerPoint de estos ejercicios todos realizados. No les pasé la clase pasada porque nos faltaban dos, que son estos que hicimos ahora. Y con esto se completa ese grupo y yo les paso ahora. En el lenguaje C, ¿alguien maneja el lenguaje C estándar? Que no es C++. Bueno, en el lenguaje C estándar la parte del sin y el cubo es un poquitito más complicado. Para imprimir, van a imprimir en la variable, pero no se puede imprimir directamente como nosotros ponemos con los simbolitos de las flechitas, sino que se pone el nombre de la variable. Vos tenés que saber el tipo de datos, en este caso el número positivo, y ponen tanto por ciento de si es decimal, dejan un espacio, cierran la comillita del número positivo, y si quieren poner el valor de ese valor positivo, le ponen una coma y le ponen ahí la variable. Y todo entre paréntesis con la función print. Y la función print tiene un formato. Y hay que recordarse más o menos el formato. Hay una tabla de como 8 formas por ahí para imprimir. Dependiendo de cada tipo de datos que ustedes usan. Si es entero, si es de carácter, si es entero largo, si es formato con coma, doble, o si es con float. Entonces todos esos formatos tienen que recordar. Cuando el creador del C++ creó esta forma, entonces alivianó un poquitito más el trabajo de eso, porque justamente eso es lo que era complicado en el otro, tener que recordar todos esos formatos. Y acá ustedes prácticamente no hacen nada por el formato, sino el formato está dado directamente por la definición de esa variable. Ahí está el formato. Entonces trata de adaptar a ese formato y les imprimen a ese formato directo.
Y esas definiciones están dentro de este archivo. Y los ahí están todo cómo se hace ese trabajo. Bueno, en un archivo les pasé y ese archivo, a ver, les muestro cuál es. Es este que saca laboratorio completo realizado. Tenía uno que no estaba ya resuelto, pero este ya está todo resuelto. Entonces van a copiar y pegar. Si pueden ingresar en su WhatsApp, copian y pegan y pueden probar. Acá tienen la explicación de ese código. Voy a explicar de vuelta, pero ya tienen todo hecho. No sé si quieren tipear o quieren pegar, depende ya de ustedes. Díganme nomás cómo quieren trabajar. Todos tienen la forma de entrar en su WhatsApp y pueden copiar ese archivo que les pasa ahora. Ok, y vamos a hacer así entonces. Y yo les voy a explicar el código. Pueden haber varias formas de repente cómo se puede desarrollar un algoritmo, ¿verdad? Pero por lo menos tienen una forma ahí. Bueno, ahora en este archivo que se llama laboratorio completo realizado en C++, dice leer un número y averiguar lo siguiente. Vamos a leer un solo número. Si el número es mayor a 100 y menor a 150, entonces saber si está en ese rango ese número. Si el número está comprendido entre el intervalo menos 100 y 100, o si ese número es par o impar, o si ese número es positivo o negativo, o si ese número que ustedes leyeron es múltiple de 4, es decir, que es divisible por sí mismo y por la unidad. O bien si ese número está en el rango de entre 35 y mayor o igual a 35 y menor o igual a 100. Y si ese número es mayor a 50 o es menor a 60. En todos los casos, imprimir si cumple o no dicha condición. Un solo número van a leer y tiene varias condiciones. Por lo menos tiene que estar entre uno u otro rango. Por ejemplo, si es que trabajan, ya van a saber si es número positivo o negativo. Van a saber si el número que ingresaron es par o impar. O van a saber si el número que ingresaron está entre esos rangos que les figura ahí. Quiero que se fijen aquí en estos conectores I, O, I, O. Esos son los conectores que se usan en lógica y también en el lenguaje castellano y en otros lenguajes. Fíjense que estos mismos conectores son los que se usan dentro del if que vamos a usar nosotros. Entonces lo que hace este algoritmo es leer un número ingresado por el usuario y luego lo que va a hacer es va a comprobar si cumple cada una de las condiciones que se han mencionado utilizando la estructura if. Si el número cumple con una de las condiciones, se imprime el mensaje en la consola indicando que el número cumple esa condición. Bueno, y aquí tenemos eso. Voy a ir copiando este en el... Este voy a copiar allá. Control C le voy a dar aquí. Y voy a pegar acá en mi ejercicio. Lo único que no sé si este main me va a crear un problema, pero por de pronto voy a copiar aquí nomás. Cuando hice utilicé otro compilador, por lo que no usé esto que está acá. Voy a llevar nomás esto que está acá y voy a probar si esto me compila acá. Sí, compila sin problema. Copien así completo.
Bueno, voy a ir explicando qué es lo que hace. Vamos a incluir la librería EOFStream, que está acá, y vamos a usar ese using namespace std para no escribir std 4 puntos sin y std 4 puntos code. Para no usar eso, entonces le agrego esto que está acá. Luego entro dentro del bloque main y voy a definir una variable que se llama num, que va a ser lo que yo voy a leer. Y con el code voy a ingresar ese número y con el sin voy a colocar ese valor por teclado. Entonces aquí introduzco por teclado y esto me muestra en la pantalla: ingrese ese número. Luego de ingresar ese número le aprieto la tecla enter y a partir de ahí va a verificar si cumple todas esas condiciones que estaban en ese archivo. Y acá comprobamos si el número está entre 100 y 150. Fíjense este conector i. Si es i, tenemos que usar este doble ampersand. El ejercicio es para poder acordarse de eso. Cuando es i, es ilógico, es doble ampersand. ¿Está bien? Entonces, si el número es mayor a 100 y el número es menor a 150, entonces ahí imprimimos el número está entre 100 y 150 y termina con un enter. Fíjense como aquí ya tenemos varias cosas. Para hacer más completo ya le agregamos la llave para indicar que es un bloque. Entonces este es ahí ese bloque, ahí termina ese bloque. Después vamos a comprobar si el número que está entre menos 100 y 100 y preguntamos si el número es mayor o igual a menos 100 y el número es menor o igual a 100, entonces este es i, el conector i. Si el número está entre 100 y este es el conector i, el que ven acá, doble ampersand, entonces ahí una condición conecta con otra. Este menos 100, que es este que está acá, conecta con este otro 100 que está acá. Entonces este es el conector de ampersand, doble ampersand. Si se cumple esa condición, entonces se imprime el número está entre menos 100 y 100. Y como siempre termina con un enter para que después se pueda entender lo que continúa abajo. Acá comprobamos si el número es par o impar. Para comparar un número par o impar tenemos que hallar el módulo de 2 y ese módulo tiene que ser igual a 0. ¿Se acuerdan eso, verdad? Todo número dividido entre 2, su resto es 0, entonces es par. Y si es 1, entonces es impar. Si el número mod 2 es igual a 0, entonces van a imprimir el número es par. Y por si no, el else, van a imprimir el número es impar. Aquí, todo esto. Okay. Y entonces así van a averiguar si el número es par o impar. Este significa mod. Así vieron el algoritmo, ¿verdad? Okay. Bueno, y sería esto. Número mod 2 es igual a 0. Eso sería. Si el número mod 2 es igual a 0, si se cumple esa condición, entonces queda ahí. Si num mod 2 es igual a 0, entonces el número es par. Y si no, es impar. Acuérdense que para igual es dos signos iguales. Si ustedes hacen esto, les va a funcionar. Compilan esto y les va a funcionar. Pero lo que van a hacer es van a asignar al número 0 ahí. Eso es lo que van a hacer. Es una asignación. Para el lenguaje C, esto es una asignación. Y para el lenguaje C, esto es igual. Eso es lo que tienen que recordar. Entonces, esto es igual. Acá les dice, lo comprobar si el número es par o impar.
Después de eso dice, comprobamos si el número es positivo o negativo. ¿Cuál es el conector? O, ¿verdad? Entonces, pueden preguntar acá. Si el número es mayor a 0, entonces imprimen que el número es positivo. Y si no, el número es negativo. Comprobamos si el número es múltiplo de 4. Entonces, si el número mod 4 es igual a 0, entonces es múltiplo de 4. Si el número no es múltiplo de 4, entonces es la otra condición. Comprobamos si el número está entre 35 y 100. Si el número es mayor o igual a 35 y el número es mayor o igual a 100, entonces imprimimos el número está entre 35 y 100. Son diferentes formas de preguntar nomás. Es un poco largo solamente para poder recordar cuándo se usa AND y cuándo se usa OR. Eso es lo que es lo más importante aquí. El objetivo de este ejercicio es saber cuándo se usa AND y cuándo se usa OR. Fíjense que casi todos lo que están arriba es con AND y este es el único que está con OR. Comprobamos si el número es mayor a 50 o menor a 60. Entonces usamos el conector O. Si ustedes se fijan en su material van a darse cuenta que está en amarillo justamente estas cosas, para que puedan tener en cuenta eso. Y si van a usar O, tienen que usar este que se llama pipe o pipe. El carácter se llama pipe, así, en inglés. Si el número es mayor a 50 o el número es menor a 60, entonces pongan ahí, si se cumple esa condición, el número es mayor a 50 o menor a 60. Se van a recordar de este, ¿verdad? Que es O. Ok, y eso es todo lo más importante ahí. La vez pasada alguien probó y también le funcionó con AND así. Fijan que se vuelve negro y en teoría también debería funcionar con OR. Y no. ¿No? Y no. ¿Y no también? Sí, no también. Debería funcionar con no también ahí. Okay. Pero si es la forma tradicional, lo tienen ahí. Depende de ustedes. Ustedes cuando hacen su ejercicio en el examen son libres de elegir este o este. Depende de ustedes. Ok. Acuérdense nomás que pueden usar OR o pueden usar AND o pueden usar no. AND. Este significa que pueden probar esto, a ver si funciona. Ejecutamos esto que está acá. Compilar y ejecutar. Un solo número tienen que ingresar. Por ejemplo, 60. 62, por ejemplo. 62. Y si el número está entre menos 100 y 100, es un número par porque es 62. Es un número positivo porque está al lado de los positivos. El número no es múltiplo de 4. El número está entre 35 y 100. Y el número es mayor a 50 o menor a 100. Esas condiciones cumplen. Y dependiendo de que ustedes elijan otro número, va a cumplir otra condición. Coloquen el número negativo, por ejemplo, menos 10. Menos 10 o menos 70, por ejemplo. Menos 70. Y vean que cumple. Es un número que está comprendido entre menos 100 y 100. Es un número par porque es 70. Es un número negativo, pues tiene signo negativo. Es un número múltiplo de 4, justo el que se agarre. Es un número mayor a 50 o menor a 60.
Y acá tienen cómo se hace eso. Y tienen, inclusive tienen la explicación de algo del algoritmo para que puedan entender. Y está marcado los conectores y o por si quieran ver eso. Dice, dar cuenta que sin el int main debe retornar un valor, que es lo que ustedes ven en el ejercicio. Como tiene int main, tiene que retornar valor. Esto ya le había explicado una vez. Tiene que tener este retorno que está aquí. Si fuera que contiene el int main, debe retornar un valor entero que por abajo puede ser, se puede notar que tiene retorno 0. Y pueden ver en su ejercicio que termina en un retorno 0. Si fuera que tiene void main, entonces no requiere un retorno. Si ustedes pueden aquí poner void main, aquí no requiere ningún retorno. Solo que esto, algunos compiladores no lo aceptan. Se dan cuenta que el void aquí no me acepta. Entonces me fuerza a que tenga el return 0 y el int. Okay. Pero hay algunos compiladores que sí les permite trabajar con eso. No requiere retorno. Otra cuestión, note que si usa if, else y los bloques que están acá entre llaves, que indican que es un bloque, no trae más del uso de los conectores de las condiciones para y que el símbolo de ampersand que ven acá, y para o 2 pipe que ven aquí. Entonces 2 ampersand y 2 pipe usados para indicar que se cumple la condición de este y de este o este, o sea este y el otro y este o este. También note que se definió una variable int número dentro del bloque main, por lo que el alcance, el ámbito de esa variable está dentro de ese bloque. Entonces, solo dentro de ese bloque es válido en la variable número. Eso es para hacer que se usen las variables de forma local y se pueda hacer más ordenado el algoritmo. Y afecta al ámbito de la variable que está en ese bloque. Es decir, que se puede usar en todo el bloque si coloca antes del bloque main. Entonces, si lo llevan aquí, antes del main, aquí entonces es una variable global y se puede usar para todas las funciones que están ahí definidas. Si es que hay otras, en este caso hay solamente el bloque main. Si coloco antes del bloque main, entonces es global a todas las funciones que estén definidas en ese código. Eso es lo que tiene esa explicación. Bueno, el otro ejercicio es leer un vector de 10 componentes que contienen las notas de los alumnos de matemáticas. Los puntajes van desde 0 hasta 100 respectivamente. Es como más o menos la final de ustedes. La final de ustedes vale 100 puntos. Bueno, entonces el examen es de 100 puntos. Entonces vamos a leer un vector que tiene 10 componentes y tiene la nota de los alumnos de matemáticas. Los puntajes van desde 0 hasta 100. Debe encontrar la nota que tiene mayor puntaje y la nota que tiene menor puntaje, que es parecido al algoritmo que estuvimos haciendo hace rato. También debe contar los alumnos que tuvieron notas menores o igual a 50 y los que tuvieron mayores a 50. Ok. Dice, lo que hace este código es leer las notas de 10 alumnos en matemáticas y guardarlas en un vector. Luego busca el máximo y el mínimo, aplicando el código para hallar el mayor y el menor. Se encuentra la nota con el mayor y menor puntaje respectivamente. También se cuenta el número de alumnos que tuvieron notas menores o iguales a 50 y el número de alumnos que tuvieron notas mayores a 50. Eso nos pide aquí, utilizando un if dentro de un bloque for. Vamos a copiar el ejercicio y luego salimos a receso. Y luego del receso explicamos esto. Mientras tanto copiamos este.
Hay veces que yo tengo todo preparado ya en un archivo las clases. Entonces para ustedes les va a ser mucho más fácil. Y de repente conviene mezclar para que ustedes se vayan acostumbrando a escribir. Y otras veces cuando queremos aprender el algoritmo, entonces ya tenemos todo hecho el algoritmo. Podemos probar un ratito y salimos al receso después. Copian y pegan aquí. Y prueban. 10 notas tienen que probar. Ejecutamos y compilamos. Diez notas es 10 alumnos. Entonces dice, ingresa la nota del primer alumno. Vamos a suponer que tenga 100 puntos. El segundo alumno tenga 60 puntos. El tercer alumno tenga 20. El otro tenga 10. El otro tenga 40. Ustedes eligen cuántos valores quieren. 19, 13, 11, 13, 1. Y vean el resultado. Dice, la nota con mayor puntaje es 100. Este que está acá, en mi caso. El de menor puntaje es 1 que está acá. Número de alumnos con notas mayores e iguales a 50 son 8. Los que tienen menor a 50 van a contar, entonces es 8, dice. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menores a 50. Y después está 60 y 100 que ya no entran. Número de alumnos que tienen mayores a 50 son 2. 100 y 60 en mi caso. Ahí. Y ahí termina el ejercicio. Después del receso voy a explicar cómo se hace. Si alguien se va a retirar, entonces me avisa. Espera un minutito. Vamos a explicar entonces. Este algoritmo es parecido a ese que ya vimos de mayor y menor, solamente que acá vamos a tener la nota de los alumnos de una materia de matemáticas. Y vamos a tener 10 alumnos, entonces definimos una variable que se llama tamaño, porque saben que no puedo escribir ñ aquí, entonces lo llamé así, tamaño. Tamaño es igual a 10. Y acá defino el vector. Vamos a tener un vector de notas. Mi vector se va a llamar notas. Y va a tener el tamaño de 10. 10 elementos va a tener nuestro vector. Eso está definido aquí. Acá está definido que va a tener 10 elementos. Entonces, voy a tener un vector de 10 componentes. Y ese vector se llama notas. Y el tipo de datos que tiene es entero, es decir que solamente vale las notas de 0 hasta 100, de 0 hasta 100. Definimos para el mayor y menor unas variables, max puntaje y min puntaje. Para hallar el mayor le asignamos un valor 0 y para hallar el menor le asignamos un número elevado, un número grande, en este caso 9999. Entonces ahí definimos. Esto es siempre así. Acuérdense que esto siempre van a definirnos para max o mayor un número 0 y para el min un número grande. Después hace un corte y hace un corte por la mitad, los que tienen menores a 50 y mayores a 50. Eso es lo que quiere saber. Porque los que tienen mayores a 50 suponen que están relativamente bien y pueden ir bien. Y los que tienen menor a 50 tienen que tener mayor atención para poder pasar después la materia. Entonces se define dos variables, num notas menores 50 que le asignamos 0 y num notas mayores a 50 que le asignamos 0. ¿Por qué le asignamos 0? Porque vamos a contar cuántos de los alumnos
tienen notas menores a 50 y cuáles tienen notas mayores a 50. Por eso le asignamos 0 a estas variables del tipo entero. Bueno, entonces aquí vamos a leer las notas dentro de este ciclo. For int, si está dentro de este int, entonces este i es interno a ese bloque que ven ahí y solamente a ese bloque. Si está definido el int para esta variable acá. Si definimos esta variable i que es de entero y está definido aquí y no acá arriba, entonces es exclusivamente para el uso dentro de este bloque. Bueno, y ahí ponemos code ingrese nota, ponemos i más 1 porque acuérdense que empieza en 0. Entonces en la pantalla le va a salir ingrese nota 1, nota 2 hasta nota 10. Entonces ponemos más 1, porque si no va a ser ingrese nota 0, pero no estamos acostumbrados nosotros como humanos a decir ingrese alumno 0, ¿verdad? Entonces siempre ponemos más 1. Hay veces que los valores que están en la computadora es interno, que es otro valor, pero los valores que nosotros le mostramos al usuario es otro. Entonces a veces hacemos pequeñas acomodaciones, en este caso es i más 1 para que el usuario vea 1, pero nosotros internamente estamos trabajando con valor 0. Pasa lo mismo acá con los que están en electrónica o los que están en la parte industrial o la parte eléctrica. Hay veces que van a mostrar al usuario alguna temperatura y las temperaturas normales son, si es Celsius, es demostrar desde 0 hasta 50 grados, por ejemplo, ¿verdad? Pero hay veces que los sensores están graduados a otro rango, por ejemplo, menos 50 grados hasta 50 grados. Entonces hay que hacer unos cálculos matemáticos para ajustar eso, para llevarlo desde 0 hasta ahí, ¿verdad? Y lo que ve el usuario es temperatura que va desde 0 hasta 30 o 40 grados. Pero internamente el sensor tiene otra nomenclatura. Por eso a veces los valores computacionales internos pueden ser 1, pero lo que ustedes tienen que mostrar al usuario es otro. Y lo que tienen que mostrar al usuario es la información que es lo más lógico que él mentalmente pueda entender. Entonces aquí viene a ser casi lo mismo. Van a ingresar una nota, pero no existe un usuario, no existe nota 0. Nota 1 porque es una sola persona. Entonces persona 1, persona 2, así. Entonces ingrese nota, le ponemos i más 1. Y después de eso, después de mostrar en pantalla, todo esto es para mostrar en pantalla, ingrese nota. Y sin nota leemos la nota. ¿Se acuerdan que en el otro ejercicio hacíamos casi lo mismo, pero colocamos en una variable que se llamaba número y de número cargábamos a ese vector? Nosotros directamente, para no hacer eso, podemos hacer sin para leer del teclado y ponemos nota de i. Nota de i, 0 sería el primer elemento del vector. Cuando ustedes introduzcan un número y le dan enter, se va a cargar en el vector en la posición 0 y así la posición 9 hasta la 9. Entonces acuérdense que el lenguaje C empieza en 0. Entonces va a ir desde el primer elemento hasta el último elemento, va a ir cargando lo que ustedes le dan por teclado, que es toda esta parte que ven acá. Entonces desde el primer elemento hasta el último, dentro de este ciclo for va a ir cargando esos valores. Bueno, entonces aquí muestra por pantalla y carga. Y para no hacer tantos ciclos desde, porque podemos hacer varios ciclos desde, uno para la lectura, otro para el proceso y otro para la impresión. Se puede hacer eso. Pero para no hacer aquí eso, ya podemos averiguar si las notas son mayores al mínimo o mayores a lo que estamos buscando. Entonces preguntamos si nota i es mayor que el máximo puntaje, entonces el máximo puntaje es igual a la nota de i, que es parecido al ejercicio que hicimos hace rato para el mínimo y el máximo. Y acá si la nota de i es menor al mínimo puntaje, entonces el mínimo puntaje
va a cambiar el valor de la nota I. Entonces, acá ven que se actualiza el valor de mínimo y máximo de los puntajes. Al terminar el ciclo, entonces, lo que vamos a tener es el valor de la máxima nota que hay y el valor de la mínima nota que hay. Eso es lo que vamos a tener. Y a partir de ahí también, en otra parte del ejercicio, nos pide un corte en 50. Entonces, por un lado contar los que tienen notas menores a 50 y por otro lado contar los que tienen notas mayores a 50. Y podemos hacer con un if. Si nota es menor o igual a 50, entonces contamos como nota menores a 50. Le podemos cambiar el nombre en notas menores o iguales, pero ya va a ser muy largo la definición de esa variable, entonces le dejamos nomás así. Y cuando decimos num notas menores a 50 más, significa que vamos a hacer la variable sumado en 1. Y así vamos a ir incrementando. Entonces, la primera vez va a valer 0, después va a valer 1, así sucesivamente va a ir cambiando. Esos valores van a ir sumando. Y por si no, van a ser notas mayores a 50. Entonces, por un lado tenemos lo que son menores o iguales a 50 y por otro lado tenemos los mayores. Y ahí vamos a contar si está en cada uno de estos. Y luego de eso, después de eso imprimimos el que tiene mayor puntaje, el que tiene menor puntaje, los alumnos que tienen notas menores o iguales a 50 y mayores de 50. Recuerden que cuando contamos y cuando sumamos, siempre se hace dentro de un ciclo ese proceso. Y el resultado recién está fuera de ese ciclo de repetición, que en este caso es un for o un ciclo de ¿okay? Cuando dieron algoritmo, probablemente algunos cuando empiezan recién quieren imprimir estos valores que están acá dentro de este bloque que es el bloque de repetición. ¿Por qué está mal? Porque es un valor intermedio, todavía no es el valor completo. Imagínense que ustedes digan nota el que tiene mayor puntaje es 10 y el que tiene menor puntaje es 5, pero después se sigue leyendo eso. Entonces esos son valores intermedios. Recién el valor total es el que se usa tanto para las acumulaciones o para contar. Pasa lo mismo acá cuando contamos. Recién el valor que vamos a tener como resultado es después de terminar el ciclo. Entonces acuérdense de poner sus resultados finales ahí. Si van allá promedio, la misma cosa. El promedio es fuera del ciclo. Okay. Entonces ahí tienen el valor del puntaje mayor, el valor del puntaje menor. Acuérdense que le agregamos un enter ahí con n. La cantidad que tienen notas menores y mayores a 50, que son estas que están acá. Ahí termino. Okay. Entonces es parecido al ejercicio que vimos hace rato de los vectores. Lo único diferente probablemente es que aquí estamos contando también. Acá con esta parte estamos contando. Eso es algo que le agregamos aquí. Y otra cosa que le agregamos es el tema del que ahora hacemos el contaje dentro de la misma parte donde se está leyendo. Entonces cuando leemos ya estamos preguntando si es mayor o menor. Ok, sí. Si ustedes quieren, si ustedes quieren probar eso, también, como les dije, pueden asignar el primer elemento a max puntaje y min puntaje, en vez de agregar 0 y 999, el primer elemento del vector. Pero en este caso, como está preparado de esta forma, entonces no se puede separar eso. Pero si hacen por bloques diferentes, sí se puede separar eso.
Si ustedes ven algunos ejemplos en internet, probablemente encuentren que más puntaje se le agregue a la variable notas de la posición 0. Y el mi puntaje es la misma cosa aquí. Ahí. Los dos son válidos, ¿ok? Solo que en este caso está preparado para que se haga de esta forma, porque aquí no está separado bien el bloque de la lectura con la pregunta. Primero se hace la pregunta y después se hace el recorrido para averiguar el mayor y menor de esas notas. Entonces ahí sí se puede aplicar eso que le mostré ahí. ¿Este ya probaron todo? Ok, vamos a pasar entonces al siguiente. El examen ahora. Sí, parecido a todos el examen. Desde acá ya es más parecido a un ejercicio así más larguito, ¿verdad? ¿Se dan cuenta, verdad? Ya es más parecido como es un examen. ¿Cuándo era el examen, profe? Y creo que tenemos 1 o 2 clases y después ya tenemos el examen. Voy a fijarme en la lista ahí, les aviso de la próxima clase. Y hasta donde lleguemos va a ser el examen. Hasta vectores probablemente vamos a llegar. O sea, probablemente lleguemos a terminar este material. Sí. ¿Va a salir así problemas como esto? Va a salir problemas como estos. Leer un número y hallar su factorial. Sí decimos, ¿verdad? Pero vamos a ver algunas cositas acá que les quiero mostrar. Leer un número y hallar su factorial. Una vez que haya el factorial, debe dividir el factorial calculado entre el número que leyó antes. Imprimir el valor del factorial de la división. La división entre 0 no está permitida, por lo que debe averiguar si el número que quiere dividir está dividiendo y no es 0. Imprimir el mensaje de advertencia a dicha situación. Solo divida si es posible. Vamos a leer un número y vamos a hallar ese factorial. Luego vamos a dividir el factorial sobre ese número. Pero ¿qué pasa si le ponemos leer un número y le ponemos 0? Y después hallar el factorial y va a hallar el factorial de 0. Y va a tratar de dividir el número dividido 0. Y eso es un error. Un error en la calculadora y en matemáticas. Y también en las computadoras. Entonces, para salvar eso, vamos a preguntar si el número es diferente de 0 antes de dividir. Se incluye la biblioteca iostream, dice que utiliza para las entradas salidas. Se utiliza el espacio de nombre std, que es que nosotros hacemos el using. Y si no, tenemos que escribir std 4 puntos, como ven ahí, cada vez que va a utilizar esa función del sin y el code. Se declara dos variables, uno para ingresar para el usuario, que es el número, y otro para almacenar el resultado del factorial que vamos a hallar. Se solicita al usuario que ingrese el número entero positivo y se utiliza un ciclo for, un bucle for, para calcular el factorial. El bucle comienza en 1 y se repite hasta que llega al número ingresado por el usuario. Entonces, si el número es 5, va a multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Y el resultado ya saben que es 120. ¿verdad? Ese es el factorial de 5. En cada iteración se multiplica el factorial por el valor actual del contador. Se imprime en pantalla el resultado del factorial. También si cumple otra condición del programa, que es dividir el número ingresado entre el factorial y teniendo en cuenta que no debe ser que no debe ser posible la división entre 0. Y ahí tienen el código. Vamos a copiar ese. Este ya hicimos la clase pasada, pero acá está mucho más explicado.
más explicado para que vayan entendiendo algunas cositas. Empezamos con la cabecera, que es la librería o las librerías que tienen que ir ahí. En este caso es solo el IOStream. Numeral incluye IOStream. Luego ponemos el using namespace o namespace std para así el code que sea más corto. Luego declaramos las variables que vamos a usar. En este caso vamos a usar la variable número, que es el número que vamos a leer. El factorial, que es el que vamos a calcular, ponemos en 1 porque vamos a multiplicar esto. Si ponemos en 0, la multiplicación por 0 nos va a dar todo el resultado 0, entonces tiene que ser por 1 para empezar. Y el de división, para saber si es divisible o no entre 0. Por defecto ponemos 0. Bueno, y acá vamos a ingresar el número. Ingresa el número entero positivo, vamos a poner nomás número para que sea ingrese número sin para cargar el número por teclado. Esto mostramos en la pantalla y leemos el número por teclado. Luego vamos a recorrer un ciclo desde o for que vaya desde el número 1 hasta el valor que leímos de ese número, hasta aquí. Entonces vamos a leer desde el número 1 hasta que el número sea, o sea, mientras el número sea menor o igual a ese número leído. O sea, que nuestra variable y que nuestro contador, mientras nuestro contador sea menor o igual a ese número que vamos a leer, entonces vamos a estar dentro del ciclo recorriendo. Y que incremente 1 en la variable. Luego que haya el factorial, y esta es la forma más corta de escribir. Esto solamente tiene el lenguaje C. Cuando ustedes quieran escribir factorial es igual a factorial por i, pueden hacerlo de esta forma: factorial asterisco igual. Entonces se están ahorrando esta parte. Factorial es igual a factorial por i, y la forma más corta entonces es escribir y acá le ponen el igual. Ustedes hagan como quieran hacer, pueden hacer de esta forma, pero si no, pueden hacer de esta otra forma. Resulta ser que los programadores del lenguaje C se acostumbran de repente a hacerlo de esta forma, que es una forma más cortada. Esta forma de escribir tienen en el PDF, en el PowerPoint que les pasé primero. Hay una lista ahí que les muestra cómo se hace para las multiplicaciones, las divisiones, las sumas y las restas. Así como escribir de esta forma es válido, también de esta forma es válido. Bueno, entonces acá hallamos el factorial, que es el factorial igual al factorial por i, y el código está resumido, dice, al estilo lenguaje C. Bueno, y acá entonces al salir de acá ya tienen el factorial, y al salir de ahí pueden poner el factorial. El número es lo que hay en ese factorial. Este lenguaje es tan flexible que les permite hacer cálculos de división en la propia condición. Si fuera otro lenguaje, lo haría calculando antes y luego consultaría el valor de la división, if división, si es positivo, que es mayor a 0, o bien 0. Y lo pueden preguntar acá, si no número, que sería el not,
Alguien hace rato me preguntó si se podía escribir not. Y este simbolito que está acá significa not. Not. Que es la negación. Sí. El lenguaje C es algo muy especial y tiene muchas partes. Y un poco el objetivo acá es demostrarle que esas partes resumidas que tiene el lenguaje C. Cuando ustedes hacen algoritmos, ustedes hacen una lógica, pero en el lenguaje C se puede comprimir otra vez. Y ahora, en este ejercicio lo que les voy a mostrar es la parte comprimida. Ya vieron luego la primera parte comprimida, que es esta que vieron acá, ¿verdad? Y ahora les voy a mostrar la otra parte comprimida, ¿okay? Para que ustedes cuando vean un ejercicio en internet puedan entender que eso está resumido. ¿Se entiende, verdad? Entonces alguna vez ustedes pueden ver otro ejemplo, ya sea en Java, porque van a tener el lenguaje Java, o algún lenguaje como PHP o otros lenguajes, que son todos derivados del lenguaje C, y todos tienen la misma tendencia. Y de repente algún programador que se acostumbra va a escribir resumido, y ustedes usan su código, pero si quieren modificar algo van a tener que tratar de entender qué es lo que hace. Entonces les voy a mostrar un poco para que entiendan cómo es que puede ser tan resumido, ¿verdad? Yo no les voy a pedir el examen así, pero por lo menos les voy a mostrar cómo es esa parte de forma resumida. De hecho, acá les traté de explicar luego más o menos con mis palabras para que puedan entender eso. Si ponemos not número, lo que hacemos es la negación, que es el not, ¿verdad? Y si no es a 0, que es un falso, y se convierte en true. Les voy a mostrar después eso, para que ingrese if y el número no sea igual a 0. Entonces, la división por x por 0 no es que está permitida. Okay. Bueno, y acá les voy a mostrar eso. Lo que tenemos que controlar nosotros es que ese número no sea 0. Ok. Y si ustedes se acuerdan en el algoritmo, aquí en este espacio voy a escribir. Si condición acción, así decía, ¿verdad? Ok. Y eso se da cuando esto es verdadero. Cuando esta condición es verdadera, ¿ok? Siempre se da la ejecución de lo que está acá si esa condición es verdadera. ¿Ok? ¿Está bien? Bueno, pero fíjense qué pasa acá. En lenguaje C, el valor de 0 es falso. En lenguaje C, el valor de 0 es falso. Y el valor de 1 es verdadero. ¿Está bien? Van a encontrar con otro ejemplo en otras clases que eso se cumpla. Entonces, hay unas constantes en el lenguaje C que dice false o false, y ese se te da a valor 0. Y hay otra que está como true y se te da como 1. ¿Está bien? Son constantes que tiene el lenguaje. Bueno, si yo pusiera if número, ¿verdad? Si yo pusiera de esa forma, si yo pusiera if número, va a entrar cuando el número es positivo, ¿está bien? Pero no va a entrar cuando el número es 0. Y lo que quiero hacer acá es, si el número es 0, entonces decirle que la división por 0 no está permitida. Entonces no voy a dividir, no voy a hacer la división, ¿ok? No voy a hacer la división. Pero acá nunca va a entrar porque este valor va a ser 0 y 0 es falso, entonces no se va a ejecutar eso. Entonces lo que tienen que hacer es invertir este valor. ¿Está bien? Y este símbolo que ustedes ven acá es el not. O sea, también pueden escribir así. Not. Fíjense ahí. Not. Y a ver si dieron matemática binaria. Dieron matemática binaria lo más básico, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores que tienen
en binario, 0 y 1. Y si ustedes niegan un 0, ¿qué tienen? 1. Y si ustedes niegan un 1, ¿qué tienen? 0. Ya, ok. Entonces, si yo niego el 0 acá, se vuelve valor 1 y 1 es true o valor verdadero, entonces se va a ejecutar esto. Entonces, al entrar un 0 dentro de... Ustedes colocan, le dicen, leeme un número, ¿verdad? Y le colocan 0 a propósito. Entonces va a entrar acá y va a entrar acá y al tener la negación de ese 0, entonces se va a ejecutar esta parte y va a decir la división por 0 no está definida. Y van a colocar un mensaje en la pantalla y no se va a dividir. Pero si ustedes acá ingresan un valor que sea diferente de desde 1 hasta otro número, vamos a poner 1, y la negación de 1, ¿cuánto es? Vamos a suponer que sea solamente 1. Desde 1 ya es válido. Not 1, ¿cuánto es? 0. Entonces se va a ir por el else. Se va a ir a ejecutarse por el else, porque va a lo contrario a ese. Entonces, acá sí va a ser la división. Si la división va a ser el cálculo de factorial dividido ese número. Factorial dividido ese número, ¿ok? Y ese valor va a guardar en división y va a mostrar el valor de división. ¿Está? Y acá tienen la otra parte resumida que les voy a poner esta parte como tiene que estar ahí, y ahora les voy a mostrar cómo se hace en otros lenguajes o cómo pueden hacer en este lenguaje inclusive, pero fíjense que acá es solamente una línea, ¿está? Una sola línea. Y si yo tuviera dos líneas, lo más normal que la gente haría en otros lenguajes es de esta forma. Como acá yo ya puedo dividir, yo copiaría aquí mi cálculo. Lo primero que trataría de hacer, factorial dividir ese número, porque eso es lo que me pide mi ejercicio, que el factorial que yo hallo que divide entre ese número, eso me pide el ejercicio, y yo simplemente hago lo que me pide y guardo en esta variable división y pregunto si división entonces si división da un valor que es diferente de 0, entonces va a dar positivo, entonces escribo la división es el valor que tiene división. ¿Está bien? Okay. Y eso es lo que va a hacer. En un lenguaje normal va a hacer primero este cálculo. ¿Está bien? Primero vamos a hacer el cálculo y el resultado voy a guardar en división. Y acá en mi condición voy a preguntar si esto se cumple. Okay. Y acá se cumple si es un valor diferente de 0. Pero también en el lenguaje C se puede hacer esto que está acá. Primero hace el cálculo, está aquí, luego le guarda en división y verifica este if de esta forma. Sí, es división. ¿Ok? ¿Ya está? Un poco complicado, ¿verdad? ¿O se entiende? Más o menos, ¿verdad? Al final solamente evalúa división, ¿verdad? Pero por defecto siempre está ese cálculo ahí. Entonces hace un cálculo y luego al final. Por eso es que yo les dije que tengan en cuenta que si encuentran en un solo desigual significa asignación, carga ese valor en una variable. Es diferente a que cuando está esto que significa igual. Si ustedes compilan esto, les va a funcionar. Funciona en este caso, eso es lo que queremos hacer. Pero si de repente ustedes lo que querrían hacer es preguntar si el valor de división es igual al valor que está acá, entonces le tienen que poner 2 es igual. Por eso es que el lenguaje C no les va a dar error en ningún momento si ustedes le colocan un igual o 2 igual, porque él no va a saber qué es lo que ustedes quieren hacer. Bueno, y es eso.
Y ahí más o menos trata de explicar que se puede usar esta parte y esta parte. Vamos a probar un poco para ver qué es lo que hace. Y crece el número, sabemos que el factorial de 5 de 120. Dice el factorial de 5 de 120, la división por 0 no está definida, dice ahí. Acá no es 0, a ver cuál era el número que venía. Ese es el que estaba definido ahí. Entonces, bueno, okay. Entonces ahí ejecutamos y le damos 5. Y dice el factorial del número de 5, el factorial de 5 de 120 y la división es 24. Al final eso es lo que hace. Divide 120 dividido 5. ¿Se entiende? Esa es la única cosa que teníamos que hacer. Okay. Pero ¿dónde tenemos problema? El problema está acá, cuando usted le dan 0. Ingresa el número, escriban un 0 ahí. Y va a ser el valor de factorial que multiplica todos esos números que va a hacer, ¿verdad? Del recorrido, o en todo caso no entra dentro del ciclo for, pero el factorial debe ser un número 0. Y divide entre 0, entonces va a haber error. El factorial de 0 es 1 y la división por 0 no está definida, y eso es lo que estaba controlando ahí, que no se pueda dividir entre 0. El factorial de un número es eso está definido luego matemáticamente. El factorial de 0 es 1 y el factorial de 1 es 1, y después de eso es lo que ya empiezan a modificarse. Entonces debe cumplir esa condición. Miren un poco un ratito esta parte para ver si les queda bien. A ver, ¿quiénes llegaron recién? Para ponerse presente en la lista. Esta parte sí es un poquitito más complicado, ¿verdad? De entender, ¿verdad? Pero ahí con esas explicaciones ya se pueden entender, ¿verdad? Sí. Tratar de recordarse nombres. No les voy a permitir, o sea, yo no les voy a preguntar de esta forma en el examen, pero sí quiero que entiendan, porque alguna vez pueden ver un ejemplo y van a darse cuenta que muchos programadores que son los que son buenísimos, entonces van a encontrar que tratan de hacer código más corto. Ahí entramos un poco en lo que es nuestra materia. Nuestra materia se llama metodología de la programación, ¿no? Y ahí entramos entre un debate entre que tu código sea corto pero entendible o legible, ¿verdad? Entonces debe ser siempre un promedio entre uno que no sea muy... Claro que algún matemático, uno que sabe programar mucho, o alguno que le gusta entrar en estas cosas, ¿verdad? Su código puede ser muy compacto, pero cuando otra persona va a leer no va a entender muy bien. Entonces debe haber un promedio entre eso cuando uno maneja como unas buenas recomendaciones de programación. Al final cada uno es dueño de lo del código que pueda hacer, ¿verdad? Pero la recomendación es que sea legible, porque alguna vez puede tomar otra persona ese trabajo, o bien ustedes mismos a veces hacen muy complejo o pueden hacer muy complejo y pasa un año, 6 meses y después vuelven a ver lo mismo y ya no saben recordar por qué hicieron de esa forma. Entonces conviene o bien explicar. Ahí siempre están ahí las herramientas para poder explicar. Las recomendaciones son siempre que los nombres de las variables expliquen qué es lo que están haciendo. Por ejemplo, si van a hallar promedio, que tu variable se llama promedio. Si vas a sumar, que tu variable se llama sumar. Si vas a hallar factorial, que tu variable se llame factorial. Ustedes le pueden llamar Pepito, José a sus variables y hacen un cálculo, ¿verdad? A su factorial se puede llamar Juan
Y ustedes saben que Juan hace factorial, pero ¿y dónde después vas a tener para agarrarte si es que te olvidas que eso es lo que hacía? Cuando es corto no hay problema, pero cuando es largo o cuando es mucho más complejo, entonces traten que sus variables expliquen qué es lo que va a hacer y traten de incluir comentarios, así como aquí, estas cosas son comentarios que están acá, ¿verdad? Ustedes traten de agregar también comentarios cuando programan. La realidad es que todos están contra el tiempo y a veces te piden hacer un trabajo bastante complicado, ¿verdad? Y te piden corto tiempo y a veces no hay tanto tiempo, o sea, no está tan enfocado en documentar tus variables, ¿verdad? Pero por lo menos traten de hacer algo bien cortito para cada cosa, no hace falta que expliquen todo. Entonces imagínense que a veces están con problemas y el tiempo no da para, los nervios no dan para poder explicar, ¿verdad? Pero en la medida que estén relajados y puedan ir explicando por lo menos porciones así bastante cortas. Por ejemplo acá voy a poner, por ejemplo, a ver, acá lo que hace es no número, dice, ¿verdad? Si número es 0, por ejemplo, ¿verdad? Eso es lo que controla, ¿verdad? Es continuar. Okay, algo así. Y así van explicando. Entonces aquí terminamos esta parte, bueno, de cómo se hace eso. Hay unas cuantas explicaciones ahí que ahora voy a borrar para poder explicarles. Ahora sí pueden, vamos a suspender el material y vamos a hacer algo nuevo y yo les voy a explicarles cómo se manejan las funciones. Entonces aquí borran todo esto y vamos a escribir código desde cero. No va a servir para los otros ejercicios que están debajo, pero ya vamos a entender todo el proceso, ¿verdad? Entonces vamos a hacer con algo mucho más sencillo. Nosotros tenemos nuestra librería, nuestro espacio de nombres de trabajo, nuestro bloque principal y el retorno que va a devolver eso. Hasta ahí tenemos. Ahora vamos a definir aquí una variable suma. Y vamos a definir también dos variables que se llaman A y que se llaman B. Ok, ¿está bien? Y vamos a hacer que suma sea la suma de A y B. A más B. ¿Hasta ahí todo bien? Y podemos acá imprimir code. Suma. Ahí. Inclusive acá para no leer vamos a hacer mucho más simple, vamos a asignar valores acá. Vamos a definir variable suma que va a ser 0 y int suma es igual a 0 punto y coma y int a es igual a 10 punto y coma y int b es igual a 20 punto y coma. Entonces vamos a definir tres variables enteras de tipo int o entero o integer. Uno se llama suma y le asignamos 0, otro se llama a, le asignamos 10 y otro se llama b y le asignamos 20. Luego hacemos la operación suma es la suma de a más b y escribimos el valor de la suma. Okay. Esto es algo simple que ustedes ejecutan todo esto y les tienen que imprimir el valor de 30, ¿verdad? Entonces es así, pero vamos a ir convirtiendo a funciones. Ustedes tienen varias formas de programar. Esta se llama de forma procedural, ¿verdad? Y como ven así es
de inicio a fin. Es de forma secuencial más que nada, ¿verdad? Okay. Ustedes luego pueden pasar a funciones y les voy a mostrar dos tipos de funciones que pueden manejar en lenguaje C. Y la tercera forma es programación orientada a objetos, que van a ver cuando den Java. Vamos a ver. De repente en una de las clases les puedo mostrar cómo se hace la programación orientada a objetos, pero vamos a ver primero las funciones para poder entender. Porque un paso más adelante nomás son las clases o la orientación a objetos. Eso se suelen enseñar en materias diferentes para no complicarlo, pero por lo menos les puedo mostrar para que ustedes vean. Bueno, esta es la forma normal, de forma procedural. Si ejecutamos esto, debería funcionar. Y nos tiene que imprimir el valor de 30. Como ven ahí. Okay. Imprime el valor de 30. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Esta es la forma más fácil, porque nuestra mente está estructurada así, porque probablemente nos enseñaron algoritmos de esta forma. ¿Ustedes se acuerdan cuando dieron algoritmos? ¿Verdad? O cuando se enseña lenguaje de programación, siempre tienen un inicio y un fin. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Inclusive algunos diagramas de flujo que tienen esa estructura de inicio y de fin. Y fíjense que el bloque main es esa estructura. Acá con esta llave es el inicio y con esta otra llave que está acá debajo es el fin. Entonces siempre tienen esa forma, ¿verdad? Yo por lo menos la primera forma mental, que si alguien me dice hacer un algoritmo, voy a hacerlo de esta forma, ¿verdad? Y la otra forma es haciendo funciones, y eso es lo que vamos a ver ahora, cómo se hace una función. Lo más normal, el compilador lo que hace es buscar la función aquí arriba. ¿Está bien? Y después ejecuta lo que está en el bloque main. O sea que si usted define una función, primero va a buscar acá arriba, porque el compilador siempre es de arriba para abajo. O sea, la mayoría de los compiladores agarran y revisan desde arriba para abajo. Entonces, si una definición no está arriba, entonces él ya dice que no está definido eso. Por eso, fíjense que la mayoría de los lenguajes, inclusive el lenguaje C, estas definiciones de librerías, ¿dónde están? Arriba, no están acá abajo. Entonces, cuando ustedes usan el code, el primero busca en el IOStream si está definido el code y el SYN. Si ustedes borran esto, no van a poder usar el code y el SYN. ¿Por qué? Porque no está definido. Entonces el lenguaje empieza a buscar por arriba. El primero se va dentro de ese IOStream, busca y trae lo que va a necesitar de ahí. Y va a llamar abajo, pero el abajo ya va a saber qué es lo que se está usando. Y acá van a poder ir integrando, porque ya está. Cuando yo encuentro el code y el SYN, entonces ya sé que está acá dentro de IOStream, porque es de arriba para abajo. Entonces las funciones también se hacen de arriba para abajo. ¿Y cómo se escribe una función? INT suma, que es lo que vamos a hacer, o vamos a escribir sumar. Sumar, vamos a escribir INT sumar. Entonces va a retornar un valor entero. Y acá vamos a pasarle las variables que vamos a tener: INT A, INT B. Y esto entre ¿hoy alguien juega? No sé. Ya. Bueno, entonces acá se define suma y va a tener la suma de A y B. Y vamos a llevar el código que está acá. Este vamos a llevar allá. Okay. Acá voy a definir suma INT igual a 0. Entonces, esta ya es mi función. Esta es la otra forma como se puede hacer y es más ordenada. Función suma, sumar. La función sumar
va a devolver un valor entero. Y voy a usar una variable que se llama suma, que es 0, y suma es la suma de A y B, y retorna ese valor de suma. Entonces este valor de suma es el que va a retornar aquí, va a asignar, y ahí ya definen eso. Y en el bloque main vamos a quitar suma porque ya está definido en el otro. Y aquí directamente, en vez de suma, podemos escribirle sumar y le vamos a pasar los dos parámetros, A, B. Ya voy a cortar acá para que sea más corto nomás. Ahí. Bueno, ok. Ahí podemos probar. Esta es una forma más ordenada de poder hacer los algoritmos, pero no implica que podamos pensar y dividir las cosas que vamos a hacer. Entonces nos devuelve también 30. ¿Está bien? Ahí. ¿Se entiende eso? Acá estamos usando la función sumar, ¿ok? Bueno, esta es una forma. ¿Está bien? Voy a hacer más corto esto para que ustedes puedan quitarle una foto y se vea todo completo. Si quitas Sí. la parte de abajo, no se va a ver bien. Ahí se ve todo, ¿verdad? Ahí se ve todo. Cierro, este también van a ver todo. Sí, cerrado así, va a ver. Okay. Bueno, ahí ya tienen ya, ¿ok? Pero les quiero mostrar algo que se llama prototipo de una función. Todos ya tienen esto, ¿verdad? Ahora les pido que muevan este bloque que está acá, aquí abajo, y borren este que está acá. Dejen así. ¿Ahí está? Y ahora compilen esto. ¿Qué encuentran ahí? Error. ¿Por qué? Identifica. No identifica. Les dije hace rato que los compiladores agarran de arriba para abajo. ¿Verdad? Y ahora yo moví del bajo del bloque main sumar. ¿Está bien? Y ahí se dan cuenta que los compiladores, ¿qué es lo que hacen? ¿Verdad? Desmenuzan todo el código, pero van siempre por arriba. Y por arriba no encuentran y ya les da error. Pero se dan cuenta que acá debajo está esa definición. ¿Está? Para salvar ese problema, entonces, se puede agregar lo que se llama prototipo de una función. Prototipo de la función, ¿ok? ¿Y cómo se hace el prototipo? Se hace con el encabezado con la cabecera de la función y se le dice si debajo está definido eso. Ese es el prototipo de la función. Ustedes no van a desarrollar el código, solamente le van a decir al compilador si yo tengo definido eso y probablemente acá debajo esté esa definición. Como él busca siempre hacia arriba, entonces ya va a encontrar esta definición de sumar y va a estar acá debajo, o lo tiene que colocar acá debajo. Entonces ahí tienen otra forma de cómo
ejecuten. Ahora vamos a ejecutar esto. Ahí sí les va a funcionar. Y va a colocar el valor de 30. ¿vale? Entonces, pueden definir acá arriba sus funciones o pueden definir acá abajo. Si definen acá abajo, le tienen que agregar este prototipo de la función. Eso es lo que quiero tratar de que se entienda, ¿verdad? De que pueden definir arriba y si deciden abajo les va a dar error. Entonces tienen que definir la cabecera y le tienen punto y coma. Bueno, podemos dejar la clase hasta acá entonces, ¿verdad? Okay. Bueno, y continuamos la próxima. ¿Se entendió eso, verdad? Sí, sí. Bueno, vamos a ver si... Voy a cerrar acá. Ahí. A la próxima. Bueno, en el ejercicio está definido algo, pero justo se me cerró cuando... Vamos a ver si puedo abrir otra vez el DEPC. Si se guardó, bueno. Justo cerré ahí de... DEPC. Voy a ver si en el video les paso. Ah, te está grabando. Sí, estoy grabando. Y ahí termino la grabación.